cortina queda. Esta queda. Esta está buenísima. Es la única linda que tenemos. La de Fabián Wallman. Para jugar a la política, ambos, Di Pierri, Wallman. Vamos ahora a ver esto de la correlación de fuerzas hacia dentro del oficialismo, la absorción del PRO, cómo queda el PRO también, ¿no? En este partido, los que están adentro, los que quedaron afuera, ¿qué onda? Y si efectivamente, y esta es la pregunta editorial que hago, sí, efectivamente, digo, Santiago Caputo quedó tan roto como todos lo están diciendo, o permitámonos dudar de su capacidad de reconstrucción, ¿no? Digo, como las lombrices que le cortás la cabeza y le vuelve y le crece solo. Digo, tiene como alguna característica, porque si uno ve, ¿no? Digo, puede ir más a fondo, y esto básicamente por información acumulada, por seguir la dinámica, por mirar de cerca. Uno puede decir categóricamente que Karina es una idiota y que Santiago es un tipo inteligente. Digo, en términos de torpeza política. Digo, que el planteo de Santiago de abrir puentes porque necesitan el acompañamiento de otras fuerzas y la construcción con otras fuerzas políticas era mucho más sólido que el purismo y el cerrarse que finalmente se impuso hacia dentro de ese espacio. Entonces, a la larga, esa solidez que tiene el planteo de Santiago Caputo, en definitiva no se impone, ¿no? Digo, que otra vez más es una victoria circunstancial y endeble de Karina en este caso. Bueno, a ver, nosotros veníamos analizando cómo estaba sitiado de alguna manera, no por un sitio acorralado, pero de alguna manera situado. Ahí está, esa es la palabra correcta. La interna dentro del oficialismo, y decíamos claramente que todo el armado político y el apoyo de Karina Milei estaba hacia, en este caso, Sebastián Pareja y Eduardo Lule Menem. Esto, en definitiva, fue lo que terminó aconteciendo, con algunas cuestiones relativas y específicas a Santiago Caputo que tienen que ver con una mirada, por lo menos hasta último momento, en la cual no estaba involucrada. Yo todavía tengo mis dudas de que haya existido efectivamente una presentación de una lista de candidatos propios de Caputo hacia Javier Milei, como muchos aseguran, planteando que el Gordo Dan se habría reunido con Milei. Caputo no necesita al Gordo Dan para verlo a Milei. O sea que esa versión no le creemos, a esa versión. Yo por lo menos no pongo lo... Te bancamos, Wallman, te bancamos. No la banco como efectivamente correcta. Considero que Santiago Caputo estaba corrido de la escena, un poco por obligación, otro poco por motu propio, considerando que las discusiones más importantes no eran los que se daban con esas listas. O sea que tampoco está tan roto, o sea, eso te quedó tan roto, también tomarlo en cuenta, si no es el foco de su interés, porque quedar golpeado por no tener un espacio. Claro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver a la parafernalia libertaria, sí, por supuesto, no estar tuiteando durante un día prácticamente el Gordo Dan, todos lo toman como una muestra dato político. De no acompañar a Karina Milei. No tuiteó el Gordo Dan, viste que no tuiteó el Gordo Dan. Y en ese contexto, bueno, sí, la cuenta asignada a Caputo desapareció, apareció una nueva, revivió John. ¿Revivió John? Revivió John con otro... Milei Emperador. Con otro nombre parecido, no me acuerdo cuál es ahora, pero sí. Había anunciado de alguna manera su despedida con, ¿cómo se llama? La canción de Ladia Blasquez. La tuiteó completa. Honrar la vida. Permanecer y transcurrir. ¿En serio tuiteó esa canción? Tuiteó honrar la vida, sí. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Pero más allá de las particularidades y los... No, te digo que es brillante, que el pibe es brillante. Digo que el pibe es otro que está años luz. Y las chicanitas. Está claro que Karina Milei avanza y a paso redoblado en una estructura y en un armado en el cual, bueno, no tiene costo para ella. No tiene costo para ella frente a quién, frente a su hermano, que en definitiva es quien es el que regula y que maneja de alguna manera, entre comillas, el poder dentro de la Casa Rosada. ¿Coincide Di Pierri con eso de que Karina no tiene costos? Lo que a mí me hizo ruido, justamente iba a marcar una cosa
que probablemente pudieron conversar el viernes ustedes, yo no estaba, pero el jueves a última hora lo que había trascendido era que Milei estaba muy caliente con Karina por el escándalo de los Menem con la licitación del Banco Nación. Sí, pero más allá de eso, que ellos defienden a rajatabla y no lo ven como un hecho, de hecho, de ninguna manera delictivo, amoral, no lo ven como una moral, lo justifican a los cuatro vientos, puede ser que ellos existan, y de hecho le asignan, yo se lo conté y se leía el tuit de uno de los de alguna manera señalados por esta versión de Carlos Menem, del entuerto de la seguridad, que se la adjudicaban directamente a la Fuerza del Cielo, digámoslo. Eso claro, fue una filtración. Una filtración. Pero eso lo incomodó mucho también al presidente, incomodó mucho el carpetazo. Pero la responsabilidad del carpetazo no se la adjudicó a Santiago, se la adjudicó a Karina. El presidente tradujo el carpetazo con enojo con Karina cuando el carpetazo provino, como dice Wallman, de la Fuerza del Cielo, o esto es es lo que dicen los propios Menem. Esto de la Fuerza del Cielo. Sí, no, y está traducido. Pero lo que yo digo que no tiene costo es que cualquier medida que tome Karina, puede haber un enojo circunstancial, pero no es una cuestión que le vaya a preocupar a ella, porque no es el jefe, es el presidente. Entonces, me acordé de una cosa. Cuando arrancó este gobierno, un analista político muy reconocido, que no lo voy a nombrar porque no le pregunté si lo podía nombrar, me dijo: la continuidad o la solidez política de Javier Milei va a depender de su capacidad de ponerle un límite a la hermana. Y esto quizás es lo que se están preguntando o en lo que sobrevuela. ¿Tiene un costo o no tiene un costo para ella? ¿No? Ahí, el vínculo hermana y límite, una vez más, entendiendo políticamente, la construcción política más sólida era la propuesta de Santiago. Una propuesta sabiendo que lo que necesita es garantizar reformas estructurales en un Congreso y que para eso la clave es esta legislativa, entendiendo los 2 años que le restan de gobierno, el armado, que podía conducir a algún tipo de éxito o que se mostraba quizás como el más sólido, para decirlo correctamente, era el de Santiago. Armemos con estas fuerzas que necesitamos que nos levanten la mano en el Congreso. Se impone criterio repostería, tortería, sociedades, asociación criminal, familia. Pero eso es hasta ahora. Y eso hay que ver qué sucede ahí, ¿no? Pero eso es hasta ahora, porque la discusión nacional, en cuanto a las candidaturas nacionales, todavía no comenzó abiertamente. Y en esa mesa, el mismo Santiago Caputo dice: yo voy a estar sentado. Y voy a estar... Que son los que votan en el Congreso. Que ahí son los que deciden. Que Santiago le arma la lista nacional. No sé si le arma la lista nacional, pero desde la estrategia nacional hasta la definición de los nombres, ahí sí va a estar metido... Santiago Caputo. ¿Sí? Esté o no esté metido. ¿Karina lo deja? Hay que ver si justamente Karina cede a lo que planteó Glesser en la apertura del programa, esta discusión entre purismo y pragmatismo. El purismo está expresado en Karina, el pragmatismo en Caputo. Aún así, uno debería preguntarse si... Yo soy pragmática con lo ajeno y purista con lo propio. Sí. Lo dije para no ofenderla, pero sí, claramente. Pero, a ver, ¿qué pasa? Vamos a de hecho, una sola cosita. Hipótesis. Una sola cosita. Santiago Caputo fue el que intervino y fuertemente en la elección importante que marcó la cancha de la Ciudad de Buenos Aires. Esa definición de Adorni se dio en el despacho de Santiago Caputo. Sí, pero Adorni no responde a Caputo sino a Karina, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo, pero está claro que la participación, inclusive la participación y la definición de la alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires fue una gestión de Santiago Caputo, no de Sebastián Pareja. Fue el que inició y la generó y la desarrolló hasta que Pareja tomó la posta y fue nombrado por Karina. Por eso había reproches
desde el PRO, porque Caputo no podía garantizarles nada. Caputo se convirtió este fin de semana en un nuevo Francos para el macrismo, así como Francos para los gobernadores es una especie de actor sin poder. Caputo terminó siendo eso para los negociadores macristas, para Ritondo, que se comió un asadito con Caputo hace ya meses en su casa, con Caputo y con gente del PRO, digamos. Pero a lo que voy es a lo siguiente: ¿qué pasa si, como proyectan algunos consultores, la Libertad Avanza a orillar a los 30 y pico de puntos, 35 puntos, 37 puntos? Eso le alcanzaría. ¿Ese es el techo? ¿Es el techo? Algunos consultores lo dan como techo, 35, 37, 38, sí, o de 40 para abajo, o sea, 38 y bajando, digamos. Sí. Así lo dan hoy las distintas encuestas a la fuerza del oficialismo en las elecciones de este año. Ahora, con eso solamente le alcanzaría para blindar sus vetos en el Congreso Nacional. Y como señala Glesser, el establishment económico le está pidiendo reforma previsional, reforma laboral y reforma tributaria. Para eso necesita mayorías en el Congreso. Uno podría decir, sin la apertura que propone Caputo sería difícil que consiga mayorías en el Congreso. Y es más, la ley tributaria debe arrancar, una reforma tributaria debe arrancar por la Cámara de Diputados. El asunto es que también hay muchos que defeccionan sin siquiera estar ordenados políticamente con el oficialismo. Pueden ser aliados sin que les paguen, simplemente porque creen que en Argentina haya que eliminar tales impuestos y poner otros, supónganse. Entonces, aún sacando poco, tal vez lo ayuden los Pichetto, ¿sí? No, los van a ayudar. Si de reforma laboral, reforma tributaria se trata, reforma tributaria es más difícil porque ahí te juegan las provincias, ¿no? Digo, ahí va a ser un tema provincia. Pero yo no dejo de observar esto. En la laboral me parece que se enfilan todos. Yo no dejo de observar esto, sí. Hay gobernadores como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Leandro Esdero, que ya están dentro del esquema libertario. Los sindicatos, además, diciéndote que sí. Ya tenés la principal barrera de la reforma laboral eran los sindicatos, y ahí tienen los sindicatos diciéndote sí, reformemos. Digo, ya está, eso abrió la puerta. Sí, pero no todos, y hay que ver. Pero volviendo a esto, los medios de comunicación, los principales, Clarín, La Nación, le pegaron durante el fin de semana y muy duro a la estrategia de Karina Milei, porque justamente lo que quieren son estas tres reformas. O sea, Clarín y La Nación quieren tributaria, quieren previsional y quieren laboral. Con un fuerte respaldo del Congreso. Ven en esta oportunidad la posibilidad de sacarlas con fuerte respaldo del Congreso y mostrar esto que tanto está pidiendo la inversión extranjera, ¿no? Solidez, continuidad de la política. ¿De qué se acuerdan Clarín y La Nación? De Banelco. ¿Se acuerdan? No, bueno, sí, también probablemente, pero de la elección de medio término de 2017, donde Macri ganó a nivel nacional, logró la previsional, pero a los tiros y metiendo gente en cana, y la laboral no pasó. Y después de eso vino el declive macrista. Por eso aprietan, y por eso cuestionan la estrategia de Karina. Porque con el purismo, entienden, no les va a alcanzar. Bueno, hay que ver, eso está en desarrollo. ¿Y cómo queda Santiago entonces ahora deteriorado en esa amplificación de los intereses de esos grupos que están presionando al gobierno? ¿Sigue siendo válido? Porque así como usted dijo, bueno, para los del PRO pasó a ser un Guillermo Francos devaluado. Sí. Y para los grupos económicos, porque él venía teniendo una relación, de hecho es Santiago que tiene la relación con los medios, es Santiago el que paga la pauta de YPF, es Santiago la terminal política de Maya Jastrolansky y Manu Jove, de donde salen los carpetazos a los Menem. Esa es la terminal de Santiago. Habla con Clarín y con La Nación, es su esquema de comunicación. Sí. ¿Cómo queda esa relación en términos de correlación de fuerzas a partir de que frente al PRO, por ejemplo, quedó totalmente vaciado como interlocutor? Yo diría dos cosas. Lo que puede revelarse en las próximas semanas es cuánto poder tiene alguien en la cima de las instituciones argentinas sin hablar con los medios y cuánto no, ¿no? O sea, si prevalece Karina en la pelea con Santiago, pese a que Santiago tiene los medios, si se quiere, es un dato político de la hostia. Tiene los medios, y los medios de producción no solo son estos medios, también es la CIDE, esto que se remarca fuerte, claro, la caja del ANSES, tiene los resortes. Tiene los resortes. Y entonces, en ese sentido, entendiendo que tiene los resortes, Karina, una vez saldada esta discusión por las listas e imponiéndose con esta victoria una vez más, endeble, circunstancial, con fecha de vencimiento,
¿Se sienta en una posición más negociadora con Santiago? Digo, ¿realmente llegan a una tregua o esto recrudece? Digo, ¿recrudece la interna o van camino hacia una tregua? A ver, lo que yo creo es que hay indicios de un posicionamiento aún más fuerte de Karina. Uno hablamos de las redes, nos tomamos medio joda, pero en los últimos días apareció una cuenta. ¿De Que es Karina la en las única, redes? que se llama El Jefe. ¿Y la maneja ella? No creo que la maneje ella. No Ni creo aquí. que la maneje ella Ni aquí. no sé si ni aquí, Mira que puede ser. pero donde revalida absolutamente todo lo que está haciendo y llevando adelante. Hasta ahora no existía una imagen así tan fuerte, ni su propia cuenta, que debe tener muy pocos tweets. No, pero había empezado, ¿no? Tuvo como una Tuvo, pero en semanita cuenta, donde pero- habló en público, Sí, tipo pero arregó, pero no habla arregó. muy poco, digo, no es buena oradora, no es su fuerte, hace una presentación, no responde preguntas, tuvo nada más algún cruce en algún medio, pero el posicionamiento de Karina siempre estuvo por sobre el de Santiago, digo, ese lugar, independientemente de que sea un triángulo que discutíamos la otra vez y Macarena nos desasnó con qué tipo de triángulo sea, siempre estuvo por sobre Santiago, y es más, lo que uno sí puede decir... Bueno, el vínculo es determinante y vuelvo a traer lo que me decía este analista político, porque ahora vamos a empezar a escuchar esto de los grupos económicos, es los límites a tu hermana. Digo, los límites a tu hermana va a ser algo que le empiecen a pedir si Karina crece aún más por encima de esto, en ese purismo y que pone tan en jaque la posibilidad de continuar el gobierno, porque si efectivamente se va a subordinar a los deseos de la tortera, digo, en definitiva en algún momento le va a chocar, o esto están viendo. Bueno, la va a chocar, eso lo decimos todos de hace rato, digamos, más tarde o más temprano. Políticamente, digo, Bueno. en la creación de enemigos. Bueno, creo que ahí lo único que reconoce es la pureza y los enemigos son los que ellos dicen. Aquellos que formaron, si analizamos lo que forman parte de la casta y los que no forman, está claro que en eso deja de ser parte de la casta y forma parte de ser parte nuestra. Yo creo que el lugar de Santiago Caputo no tiene todavía un reemplazante, no hay una persona que pueda tener esa capacidad de llevar adelante las instituciones que maneja el asesor monotributista, y es muy difícil que pierda ese lugar, por lo menos en un corto plazo. Si tuviera que darle pie a Glesser para que cierre, yo propondría retomar lo que ella misma planteó al inicio del programa sobre qué poco importa el cierre de listas, en tanto y en cuanto lo que contamos hasta acá es súper chiquitito. Es la rosca de los que pugnaban por orientar en determinada dirección su propia fuerza o espacio político, y que lejos queda todo eso de los que ganan la mínima, del mínimo vital y móvil, que no se define directamente por una lista parlamentaria, digamos. El Consejo del Salario está integrado de otra forma por el Estado. Sí, lo quise decir como en términos No, no, de la no, política, claro. que como Pero para dijo llegar a- Wallman supimos conseguir. Pero para ¿no? llegar a conducir el Estado tenés que ganar elecciones Claro. en algún momento, con lo cual es importante, pero no define directamente el Consejo del por Salario. supuesto, por supuesto. Pero es verdad que queda lejos. Yo traía una placa de crónica, yo lo hice por la placa de crónica donde decía... Me acuerdo. Sí, sí. Y a mí me molesta eso, como apasionado lector de la política, me molesta ese tipo de definición, porque incluso achica más que lo que ya está achicada la política. En todo caso, lo que hay que hacer es democratizar más la definición de los cierres de listas, que haya más quilombo todavía. O sea, que haya más piña, que haya más codazo, que no se llegue a un cierre solamente cupular, donde te cortan la luz y ganás 48 horas para ver a quién metés y a quién no metés. Pero para eso hace falta mucha movilización. No estamos en épocas de mucha movilización. O sea, la democracia cambió y mucho. Los trámites formales para su ejercicio son cada vez más digitales, podríamos decir. Entre el gerenciamiento y lo digital, ¿no? El gerenciamiento y lo digital se consumen el oxígeno, por eso vamos a darle aire. Confianza en tu radio.